Soy Luis Pedernera, trabajo en IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Es una organización jurídica de defensa de derechos humanos que nació en el 84, este año cumple 30 años. Nace con el objetivo de perseguir los crímenes cometidos por la dictadura militar, los crímenes de terrorismo de Estado, y después, en el correr del tiempo, ha ido diversificando las temáticas. Yo en IELSUR, yo estudié Derecho, me he especializado en temas de derechos del niño. Ingresé a IELSUR en mediados de los 90 como una pasantía de la Facultad de Derecho y ahí me he ido quedando. He tenido buenos profesores y buenos compañeros de trabajo que me han ayudado en la cuestión del trabajo y la militancia por los derechos del niño, al punto de que hoy puedo decir que soy un niñólogo, entre comillas, y bueno, lo que hacemos es hacer que el derecho se vuelva en una herramienta accesible a los sectores que menos pueden, que menos conocen y que menos acceso tienen a temas como la justicia, el reclamo de sus derechos, el conocer sus derechos, ¿no? Nosotros somos 12 personas más o menos, la mayoría trabaja aquí de manera militante. Uruguay prácticamente no es objetivo de la cooperación internacional desde hace muchos años, y cuando las organizaciones no gubernamentales en Uruguay viven fundamentalmente de la colaboración que le da el Estado, conveniar con el Estado. Y el sur ha optado por mantener su independencia, no recibe financiamiento estatal, porque eso nos permite tener una mirada independiente y crítica de las políticas públicas y de las políticas fundamentalmente que afectan los derechos humanos. Trabajamos cuestiones de derechos del niño. En Uruguay hay una coalición de monitoreo de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, cuya sede es IELSUR. Es un colectivo de organizaciones y dentro de eso monitoreamos la aplicación de la Convención para informar al órgano que supervisa la aplicación del Tratado de Naciones Unidas, y además supervisamos los centros de detención de adolescentes. En estos momentos acabamos de realizar una visita de inspección de las condiciones a las que se somete a los adolescentes que han cometido delitos. Realizamos informes y después se los presentan a las autoridades, se difunden y también se elaboran propuestas de mejora. ¿Cuántos institutos de menores hay en Uruguay? En Uruguay hay un sistema de responsabilidad penal adolescente que tiene en su órbita más de 18 centros de detención. ¿Y tú sabes más o menos cuántos niños hay detenidos? Sí, hay 650 niños, más o menos, detenidos, niños de entre 13 y 18 años. El informe que has comentado, ¿es un informe que habéis elaborado vosotros a petición del gobierno o por propia decisión? No, es un informe que desde hace 20 años lo elaboramos nosotros en función de las visitas que hacemos a los centros de detención. También ahí nosotros reivindicamos la mirada que tenemos las organizaciones en el monitoreo de estos espacios de detención. ¿Cómo es vuestro trabajo aquí como supervisores, observadores y también controladores de lo que sucede en los centros de detención de menores en el Uruguay? Bueno, nosotros hace 20 años, en conjunto con otras organizaciones, monitoreamos centros de detención. Eso era una actividad prácticamente sostenida de manera militante. Actualmente IELSUR y la Organización Mundial contra la Tortura han conseguido financiamiento fundamentalmente de Bill de Genève y de el gobierno alemán en su momento, el Ministerio de Asuntos Extranjeros, creo. El Ministerio de Colaboración. Sí, y han financiado que nosotros monitoreemos las condiciones de detención.
Eso hace, ese apoyo lo tenemos desde hace 4 años atrás, se sostiene en el tiempo, y lo que hacemos es, durante el año vamos a los centros de detención, inspeccionamos las condiciones y elaboramos un informe que se presenta a las autoridades o se difunde públicamente. También hacemos denunciamos algunas situaciones graves y ayudamos o oficiamos de soporte a algunas cuestiones que a nosotros nos parecen súper interesantes. Una es que las familias de los adolescentes se reúnan, se nucleen y sean ellas las portadoras de los problemas que tienen sus hijos o sus familiares cuando están detenidos. Desde hace 5 años atrás hemos intentado ir generando esa instancia, primero reuniéndonos en zonas alejadas del centro, abajo en unos parques, leyéndole las normas que protegían a sus hijos, ¿no? Explicándole que la incomunicación está prohibida, que el derecho del niño es a mantener el contacto permanente con su familia y con su representante, porque a veces como sanción se les prohibía hablar con su familia o ver a su familia, que terminamos descubriendo que eso ocurría porque estaban tan golpeados que era impresentable mostrar a sus hijos en la forma que estaban golpeados. Eso ocurrió este año. Y bueno, es un trabajo muy difícil, ¿no? Porque son familias que vienen de contextos bastante complicados, pero uno apuesta a que ese trabajo sea un trabajo. Bueno, en este momento una abogada que lleva causas ha logrado que las madres mantengan la reunión. Nosotros lo que decimos es, sostenemos eso, en la medida que podemos ofrecerle recursos, se los ofrecemos para imprimir materiales, para llamadas por teléfono, incluso para reunirse, usar nuestras salas para que puedan tener un lugar de reunión. Nosotros sabemos que este lugar es complicado porque es en el centro de la ciudad, pero a veces conseguir dinero para que sostengan el boleto. Entonces, porque nos parece súper importante, las madres este año, que ha sido un año muy particular en las denuncias de la violencia, de las condiciones en que estaban los adolescentes, que ellas han hecho visible. Nosotros también hemos facilitado, por ejemplo, una cosa que para nosotros ha sido histórica, y ha sido el encuentro de estas mamás, de los presos comunes, de los niños que cometieron delitos, pero que son como visualizados socialmente, la escoria de la sociedad, con las madres de los detenidos desaparecidos de la dictadura. Hemos facilitado ese encuentro y ayer nosotros terminamos de visitar los centros y a la visita nos acompañaron delegación de madres de detenidos desaparecidos. Porque hemos logrado que la lucha contra la tortura sea una lucha contra la tortura que no se tolera desde ningún ámbito. Entonces, y hemos tenido una receptividad del grupo de familiares de detenidos desaparecidos y de las viejas, como se las llama aquí, hacia estas otras madres, que para nosotros ha sido fenomenal. Qué idea más buena. ¿Cómo es la situación de los centros de menores en Uruguay en estos momentos? Los jueces, la primera decisión que toman es privar de libertad, y todas las administraciones no han disminuido el número de prisiones, sino que han aumentado. Cuando en tema de niños la política tiene que ser inversa, tiene que pensarse en otro tipo de penas no privativas de libertad y las condiciones de detención. Hay lugares en donde las condiciones de detención son lamentables, son indignas y de por sí constituyen un trato cruel, inhumano y degradante. Con el plus de que en estos últimos 2 años se recrudecieron los episodios de tortura. Nosotros hemos, a partir del movimiento de las madres, de las denuncias de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue un escándalo. Hoy hay un fiscal que ha pedido el procesamiento de 7 funcionarios por tortura.
Nosotros estamos esperando, porque hace un año que viene ese proceso judicial y hasta ahora ninguna persona ha resultado presa o detenida o condenada por ese delito. Cuando la conducta frente a un adolescente que comete un delito es prácticamente instantánea de condenarlo y mandarlo a esa detención. Parecería que en Uruguay la sensibilidad de que la tortura es tan delito como el adolescente y es más grave que un delito de un adolescente que roba, bueno, esa sensibilidad en Uruguay todavía no la hemos desarrollado. Y eso es muy grave para la conformación cultural de nuestro país, ¿no? Los más chicos siguen siendo los que están peor, siguen siendo los más pobres, a pesar de que Uruguay ha mejorado sus datos socioeconómicos. Su nivel de desempleo es histórico, 6%, 7%, pero los niños siguen siendo el 30% de la población pobre, menores de 6 años, y siguen siendo los más criminalizados. La policía sigue deteniendo en el entorno de los 15.000 a 20.000 niños por su aspecto. Y además tenemos una campaña de los sectores más conservadores que quieren que a los de 16 y 18 años se los juzgue y se los pene por jueces de adultos. Creo que en Uruguay hay una cosa, somos poquitos y podemos, uno piensa propositivamente de que tenemos condiciones para revertir esta forma. Y fundamentalmente para revertir a la forma en cómo tratamos a las generaciones más jóvenes. Y creo que ahí es donde reside una de las principales batallas. Es decir, cómo tratamos a los que van a venir detrás nuestro. Mi nombre es Claudia de los Santos, soy la directora nacional de Organizaciones Mundo Afro, una ONG que funciona hace 26 años en la República Oriental del Uruguay. ¿Desde cuándo te dedicas tú a trabajar para organizaciones? Estoy trabajando o me he dedicado a todo lo que tiene que ver con la política social desde el año 1998. ¿Y desde cuándo eres directora de las Organizaciones Mundo Afro? Soy directora de Organizaciones Mundo Afro, directora nacional, desde el año 2010. ¿Cuáles son tus funciones como directora general? Bueno, tengo la tarea de bajar, diríamos, la línea de Organizaciones Mundo Afro, los objetivos generales, que son el luchar contra el racismo, un racismo que si bien algunas veces es solapado, otras veces se manifiesta muy claramente, lo hemos visto últimamente, y trabajar por la equidad racial. Últimamente en nuestro país se han presentado algunos hechos racistas muy fuertes, ¿sí? Y en uno de ellos nos ha llamado la atención y le ha llamado la atención a la sociedad en su conjunto, porque al preguntarle a la persona por qué atacó racialmente a otra persona y si es racista, la persona ha contestado que sí. Y no ha sido la única persona, sino que los hechos, hubo un tiempo, estoy hablando de un año y tanto hacia atrás, que la gente no le ha importado manifestarse racialmente hacia personas del colectivo afro. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, hubieron hechos de una golpiza a una joven, usando insultos raciales, un hecho a un joven también, otra golpiza, también insultando racialmente, con una grave situación de casi la pérdida de la vista de este joven. Otro, que es el que más nos ha conmovido en la sociedad, en la que una situación de una escuela pública maltrató racialmente a una niña de 5 años también. Sí, son situaciones raciales con mayúsculas. ¿Crees tú que personas que a lo mejor pueden pasar por blancas, ¿no? por su aspecto físico, sí, prefieren no poner que son de descendencia afro-uruguaya porque tienen miedo de que se les puede impedir? Sí, totalmente. Sí, porque ha pasado. Muchas veces prefieren no decir su descendencia, no autodefinirse afrodescendientes, aunque no sea notorio, porque le resta oportunidades. Sí, sí.
Me acuerdo que hace un buen tiempo ya se había hecho un estudio que de 3 niños menores de 5 años de la escuela, chiquitos menores escolares, no de 5 años, perdón, de 3 niños que asistían a las escuelas, 1 sufría de baja autoestima. Y ese 1 muchas veces era afrodescendiente, ¿sí? Entonces, si tú empezás desde la escuela con baja autoestima, que no tienes un proyecto, un modelo a seguir, porque siempre en las escuelas te muestran que los afrodescendientes, o hablemos bien, porque el término afrodescendiente lo empezamos a hablar desde un tiempo a esta parte, desde la Conferencia Mundial contra el Racismo, en el año 2001, para atrás éramos negros. Entonces, si a ti, en todo tu periodo escolar, te muestran modelos de que los negros que habían en nuestra historia eran los que limpiaban, eran los que te abrían la puerta en el banco, eran los que hacían los peores trabajos, nunca quieres llegar a hacer eso. No querés nunca llegar a ser grande para hacer eso, ¿sí? Entonces esa baja autoestima se seguía desarrollando sin que hubiera algún parate para decir, bueno, ¿cómo cambiamos esta situación? ¿No? El tema de la formación es muy importante, por eso digo, el tema de la formación en la casa, en la familia, y el tema de la formación trasladada también a la escuela, el tema de la historia de cada uno de los colectivos, tiene que ser trasladado a las escuelas para que el niño se sienta cómodo cuando se empiece a relacionar con otros niños que no son iguales a él. Yo sé que hay muchas cosas todavía por hacer, pero si miramos un poco hacia el futuro, ¿qué crees tú que se debería o que debería mejorar en los próximos 10 años? ¿Cuáles serían, si tú dijeras, bueno, a mí me gustaría que en 10 años hubiéramos alcanzado esto? ¿Qué dirías? Y bueno, a mí me contentaría muchísimo el que todos los jóvenes nuestros tengan las mismas oportunidades que tienen todos los jóvenes de nuestra sociedad, ¿sí? Que tengan la oportunidad del acceso, ¿sí? No de que tengan que, no solo al estudio, sino también a lo laboral. Soy Elizabeth Suárez, soy activista, soy educadora popular, activista en la promoción de derechos de los afro y de las afrodescendientes. Hace mucho tiempo que activo, prácticamente desde mi adolescencia. He transitado por diversas organizaciones de la sociedad civil y bueno, y actualmente participo de 2 colectivos. Uno es la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, en la cual soy la secretaria general. Este es un rol más que nada político y de representación. También en la Casa de la Cultura soy responsable del área de desarrollo social, o sea, por lo que implica trabajar algunas cuestiones específicas. En concreto, por ejemplo, ahora vamos a empezar a trabajar con la Junta Nacional de Drogas en un proyecto que básicamente piensa trabajar el consumo problemático en drogas como es el alcohol y el cannabis. Concretamente es un proyecto que parte a partir de la demanda de poder de alguna manera problematizar el tema del consumo, pero desde una perspectiva de un consumo con cuidado, un consumo responsable. Sí, pero bueno, Misangas es un grupo de mujeres jóvenes afro en particular, es un grupo de articulación para la incidencia política y bueno, y en este tiempo hemos generado muchas actividades, ¿no? Muchas intervenciones, algunas que tienen que ver con una política de alianzas estratégicas, como es en este caso con el movimiento de la diversidad sexual. Desde el año 2007, por ejemplo, Misangas participa de lo que es la Marcha de la Diversidad, también poniendo en este marco de las múltiples discriminaciones lo que es la discriminación racial y el racismo, si es una forma de estar presente, y bueno, y también de aliarnos con personas que también son discriminadas por otras razones. Pero también sabemos, por ejemplo, que el 28% de las familias afrodescendientes son jefaturas femeninas, tienen jefaturas femeninas. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo en concreto, ¿cómo problematizar esto de que, vemos que somos el sector más desfavorecido de la sociedad, pero sin embargo
en la mayoría de los casos son las que solventan y de alguna manera conducen a una familia, ¿no? Entonces, cómo trabajar desde ese lugar, cómo trabajar en la autoestima, fortalecer la identidad, ¿no? Porque también, bueno, en muchos casos, sobre todo veíamos en el caso de las mujeres jóvenes, muchas veces el tema de la discriminación también opera como un coartador del proyecto de vida, ¿no? O sea, muchas veces dejan de estudiar porque son discriminadas en el centro educativo, entonces, bueno, eso coarta el proyecto de vida, por ejemplo, ¿no? El tema de la discriminación, así como otras tantas cosas, el embarazo adolescente, ¿no? Variados temas que de alguna manera nos involucran a las mujeres en general y en particular a las mujeres afro en algunos casos con mucho más énfasis, ¿no? Bueno, primero lo primero es que la discriminación racial sigue existiendo, el racismo en el Uruguay sigue existiendo, pero lamentablemente tenemos una sociedad que aún sigue sin admitir, o por lo menos no admitiendo en ciencia cierta o con el grado de importancia que tiene, que esto sigue sucediendo, ¿no? Entonces seguimos siendo de alguna manera paradójicamente blanco de insultos, de agresiones, de discriminación a la hora de presentarse a postular un trabajo. Sí, sí. En aquella buena o mala voluntad de acuerdo al interlocutor, ¿verdad? Sí, no te preocupes, yo me... Acaba con tus deseos. Y mis deseos, bueno, son muchos, pero en principio una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad que dé realmente oportunidades para que la población afro, así como otros sectores desfavorecidos, puedan realmente equilibrar, ¿no? En el caso de la población afro, yo creo que va a llevar mucho tiempo, porque son siglos de desventaja social. El deseo es tener una sociedad más justa, el deseo es que la situación de discriminación racial vaya mermando, ¿no? Es muy duro ser discriminado por tu condición racial. Es muy duro sobre todo a nivel educativo, a nivel de la escuela. Muchas veces cuando se dan situaciones de discriminación, los propios maestros no saben cómo actuar, ¿no? Generalmente, bueno, hay encuestas que te dicen que de 3 niños afro, 2 son agresivos, ¿no? Y muchas veces la agresión tiene que ver con la respuesta a una agresión hacia el niño. Y eso no se dice, y bueno, y muchas veces el Uruguay también peca de tener una cuestión que dice de ser solidario y ser respetuoso, pero bueno, también muchas veces entendemos que es muy hipócrita, ¿no? En contextos realmente complicados como los nuestros, ¿verdad? Donde hay mucha, a veces, ignorancia en relación a lo que deberíamos acceder, ¿verdad? En el sentido de qué derechos nos corresponden como personas, y el no saber eso hace que muchas cuestiones estén como muy naturalizadas y aceptadas como normales, ¿verdad? Por ejemplo, situaciones que, otra vez aplicando la lente de los derechos, nos dábamos cuenta que eran situaciones que todavía estaban fuera de agenda o estaban siendo mal abordados por los diferentes agentes de protección. Y doy 2 casos. Uno fue la situación de las criadas. Las criadas, hasta ese momento, incluso para nuestra organización, no era un tema, porque en general la mayoría de las situaciones que reportaban las consejeras eran situaciones de maltrato, pero cuando comenzamos a interpretar quiénes eran las personas que eran los niños que eran maltratados, nos hablaban de que las niñas que estaban con sus encargados. ¿Y quiénes eran estas niñas? Eran niñas criadas. Y cuando nos dimos cuenta de que gran parte de las niñas maltratadas a través de las consejerías, digamos, eran niñas criadas, comenzamos a preguntarnos qué era ese tema de las criadas. Y veíamos que había mucha tolerancia y aceptación social. Incluso nosotros mismos nos preguntamos, ¿pero no es acaso una salida para esa niña que en su casa no tiene oportunidades educativas y va a otra casa para continuar su educación y ampliar sus horizontes y tal vez cambiar su trayectoria de vida? Entonces, ¿qué hicimos? Volvimos a nuestros orígenes, vamos a investigar.
En ese momento no teníamos mucha experiencia de trabajo directo con niños y tampoco nos animamos a ir directamente a trabajar con las niñas criadas porque no sabíamos mucho cómo hacer, no teníamos mucha claridad conceptual todavía de cómo intervenir y no queríamos crear expectativas falsas en niñas pequeñas. Entonces lo que hicimos fue investigar quiénes habían sido criadas y ya eran adultos, para reconstruir con ellos su historia. Entonces identificamos a 20 personas y nos sorprendió muchísimo, era gente mucho más cercana de lo que nos imaginábamos y había mucha gente que había pasado por la experiencia del criadazgo y nos encontramos con legisladores que fueron criados, jueces que fueron criados, personas que estaban en diferentes ámbitos, maestras que habían sido criadas. Bueno, y lo que hicimos primero fue incluir en nuestro equipo a una persona que había sido criada, porque ella tenía la experiencia, digamos, y tenía también una muy interesante experiencia tanto profesional y laboral que podía enriquecer al equipo, y además era indígena, era una persona que pertenecía a una comunidad indígena y había pasado por la experiencia del criadazgo, tenía una carrera política brevemente, entonces era muy interesante que se incorporara desde su visión y su experiencia de vida. Lo que hicimos primero fue unas entrevistas a profundidad a estas 20 personas que habían sido criadas y haciéndole preguntas de cómo había sido, reconstruyendo un poco su historia. Para hacer este proceso nos costó muchísimo porque no teníamos recursos, porque no estaba en agenda el tema del criadazgo. Entonces, gracias a la cooperación de Save the Children, nos consiguió $4,000, recuerdo muy bien la suma, para hacer esta investigación y luego una publicación. Estas entrevistas nos permitió definir efectivamente que era una práctica que vulneraba derechos fundamentales de las personas. Primero, vulneraba el derecho del niño a vivir en su familia. Vulneraba el derecho del niño a recibir educación y a vivir en su propia comunidad. Era un niño que estaba vulnerando su derecho a la protección, era un niño explotado, era un niño muchas veces maltratado, era un niño que vivía alienado, y su derecho a la educación se violaba porque no tenía la posibilidad de recibir educación en su comunidad de origen, pero cuando llegaba a la comunidad, que normalmente era la ciudad, y iba una familia que estaba en mejores condiciones económicas, digamos, iba a la escuela, pero todo estaba montado para desestimular al niño para continuar el colegio, porque lo fundamental en la vida de ese niño era terminar con las tareas domésticas. Y entonces la escuela para él era el único lugar donde el niño se sentía niño y podía vivir su infancia. Y también y las tareas escolares ya eran como una cuestión marginal en toda su agenda diaria. Luego, cuando fuimos a trabajar directamente con los niños y niñas, construíamos con un reloj, porque ellos decían que no trabajaban al principio, y que ellos sí estudiaban, y aparentemente en las primeras entrevistas todo estaba muy bien con ellos. Y luego con los espacios que teníamos en las escuelas, cuando ya después tuvimos recursos para intervenir directamente con ellos, y hacíamos un reloj que hacía en el día. Y ahí veíamos que se levantaba a las 5 de la mañana, que se levantaba mucho antes que los niños de la casa, los otros niños de la casa, que tenía que preparar el desayuno, que tenía que estar preparado para limpiar toda la casa, hasta que llegaba a la escuela, que era el turno tarde, y que muchas veces no iba a la escuela porque no terminaba las tareas domésticas a tiempo, que prácticamente no tenía tiempo de hacer las tareas, que creía que era una persona que no era muy inteligente, porque no podía tener buenas notas en la escuela. Entonces, lo que veíamos así, incluso con las entrevistas, era que finalmente nunca terminaban la primaria, siempre salían antes, cuando llegaban cerca de la adolescencia, y se volvían un poco rebeldes, porque, bueno, parte del proceso, de sus patrones les expulsaban de la casa, entonces ellos iban a conseguir trabajo, porque también ya querían cobrar, porque toda esta transacción se hace sin que el niño reciba ninguna remuneración. Lo que él hace es que paga con su trabajo techo, comida y la educación que recibe, ¿no? Bueno,
con la lente de los derechos nos dimos cuenta que es una práctica que es muy similar a la esclavitud, y que teníamos que comenzar a presentar este tema a la sociedad paraguaya. Entonces lo primero que hicimos fue tomar estas 20 entrevistas que teníamos, y elegimos a 10 escritores nacionales y les planteamos el desafío de novelar esas historias. Entonces hicimos un libro con 10 historias de vida. De esas 20 quedaron 10 seleccionadas y se leyeron 10 historias, como 10 historias noveladas, por supuesto ocultando la información de quiénes eran las personas criadas, ¿verdad? Y es con este primer librito que se llamaba Momburushe Tapugui, que significaba lejos de lo que es mío, de mi tierra, ¿verdad? Criadas hasta cuándo. Entonces comenzamos a visitar a legisladores, a gente de la cooperación internacional, y el libro tenía en la parte de atrás como una especie de postal. ¿Conoces las postales? Y las postales lo que le pedíamos es que saque y coloque debajo su escritorio para que no se olvide de las niñas criadas que hay en Paraguay. En el cuestionario que le hacíamos a las personas que entrevistamos en principio, la última pregunta que le hacíamos si es que ella iba a dar o no a su hija como criada. De las 20 entrevistas creo que una sola dijo que sí. El resto dijo, había personas que decían jamás, nunca, no vale la pena, el precio que hay que pagar es muy alto, decían otras. Y una recuerda que dijo, yo comería tierra, pero mi hija nunca la mandaría como criada. Y con esa pregunta cerrábamos, digamos, y entendíamos perfectamente que no era una práctica que a la vuelta, haciendo como una revisión, decían que valió la pena, al contrario. ¿Sigue existiendo ese problema? Ese problema sigue existiendo en Paraguay, disminuyó un tanto, yo no sé si porque se afinó mejor los criterios de búsqueda en las encuestas nacionales, de hecho se incorporó para buscar específicamente también ahora, pero en el 2011 o 12 la Dirección General de Estadísticas y Censos lanzó una cifra de las niñas que todavía vivían en esta condición de Paraguay, y la verdad es que son muchísimas todavía, son casi 47.000 niñas que viven en esta condición. Digo niños porque son la mayoría, ¿verdad? Pero también hay niños que están viviendo bajo esta condición, ¿verdad? Y esta es una práctica que se sostiene porque el Estado está muy ausente en los lugares donde existen, digamos, las niñas criadas como potencial, que es el área rural, ¿verdad? Si bien disminuyó bastante la pobreza extrema y la pobreza en Paraguay a partir de la inversión fuerte que se hace en el gobierno del presidente Lugo, digamos, en el gobierno anterior, todavía son grandes los desafíos que tenemos en materia de pobreza y la ausencia que existe en relación a servicios públicos. Y servicios públicos significa servicios de calidad del Estado para responder a las necesidades de salud, educación, vivienda, salubridad, son todavía enormes en Paraguay, ¿verdad? Entonces vivimos como una realidad, la que vivimos en la capital y en algunas zonas urbanas, digamos, en general, y la que viven en general los ciudadanos que están como en un territorio más extendido, ¿verdad? Entonces tenemos este gran desafío en materia de pobreza, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas más excluidas. Soy Mónica Novillo, soy secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
Ahora sí, empiezo con la Coordinadora de la Mujer. Bueno, la Coordinadora de la Mujer es una red de ONGs que trabaja desde hace más de 28 años, ya cerca de los 29, en Bolivia en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Nuestra red está conformada por, en este momento, 21 instituciones que trabajan a nivel nacional, lo que nos da la posibilidad de tener un alcance en nuestras estrategias, en nuestro trabajo de cobertura nacional. Trabajamos adicionalmente con 10 organizaciones nacionales de mujeres, organizaciones sociales como la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Oriente, la CENAMIP, hemos trabajado en algún momento con la CIDOB y el CONAMAC también, y otras organizaciones de mujeres que están vinculadas, por ejemplo, al sector de las comerciantes minoristas. Trabajamos con trabajadoras por cuenta propia, las mujeres trabajadoras asalariadas del hogar, trabajamos con mineras, caficultoras, una diversidad muy grande de mujeres agroecologistas que producen en el agro pero con un enfoque ecológico, una diversidad de mujeres que estamos trabajando propuestas para llevar permanentemente a la Asamblea Legislativa, al Congreso, para el debate de las propuestas de ley. ¿Cuál es la función o cuál es la misión fundamental o los objetivos fundamentales de la Coordinadora de la Mujer? Bueno, tenemos como misión fundamental trabajar en la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres. Somos una institución que realiza acciones de incidencia política. Nos hemos planteado como una misión a largo plazo la transformación de las situaciones de inequidad entre hombres y mujeres, reconociendo que la sociedad boliviana es una sociedad patriarcal y machista y que creemos que desde esta institución podemos contribuir a transformar esas relaciones. Entonces tenemos a largo plazo como un horizonte político de emancipación el tema de la despatriarcalización de las relaciones. Y esto recoge de alguna manera los debates que hemos tenido en los últimos años las organizaciones de mujeres en relación a la transformación del Estado. El Estado se está transformando, ha venido en un proceso acelerado de transformación y las organizaciones de mujeres, las mujeres feministas, estamos demandando que ese proceso también se acompañe desde una visión de transformación de las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Hay en todo el territorio de Bolivia organizaciones de mujeres? Organizaciones de mujeres hay por todo lado. Hay mujeres que están vinculadas a las juntas vecinales para realizar gestiones en relación a sus necesidades, como ser agua, alcantarillado y las necesidades básicas hasta el transporte. Pero también hay otras organizaciones que están vinculadas más a su actividad productiva, como por ejemplo ya las mujeres que se dedican al trabajo asalariado del hogar, que tienen además reivindicaciones específicas y que están vinculadas a la propia condición de ser mujer y la división sexual del trabajo. Otras organizaciones que son organizaciones de mujeres que se reúnen para acciones de capacitación, centros de madres, clubes de madre en las laderas, mujeres que hacen seguimiento al centro de salud. O sea, hay una diversidad de organizaciones de mujeres, además de las tradicionales y las más fuertes que son, por ejemplo, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Tierras Bajas, la CENAMIP, que son mujeres indígenas del Oriente. Están las cafetaleras, mujeres productoras de café que están asociadas, también las mujeres de AOPEP, que son de la Asociación de Organizaciones Ecológicas Productivas de Bolivia, las mineras que están generando, no son exclusivamente de mujeres, pero tienen una secretaría de género al interior de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. Y allí está generándose también una reflexión interesante de cómo las mujeres pueden empoderarse y avanzar en estos temas. Lo que hemos visto hoy, yo creo que es una señal interesante de lo que se puede hacer cuando algunos esfuerzos se funden, no sé si se funden, pero más bien confluyen los intereses y las voluntades políticas.
Desde todo el 25 de noviembre se han realizado una serie de actividades que tradicionalmente eran realizadas solamente por las ONGs de mujeres, o sea, las ONGs vinculadas a los temas de derechos de mujeres o que trabajan el tema de violencia. Esta mañana hemos amanecido con pancartas en edificios públicos de pon un alto a la violencia, lo cual nosotros hacemos las actividades del 25 de noviembre permanentemente para llamar la atención de los tomadores de decisión sobre el tema de violencia. Y este año yo creo que es un año muy importante porque estamos viendo a las autoridades hablando del tema de violencia. 5 ministras sentadas esta mañana en una conferencia de prensa hablando de la importancia de la violencia. No es un dato menor. Puede ser que sea una primera señal, que necesitamos acciones mucho más concretas, pero es una llamada simbólica a todos los demás tomadores de decisión para tomar acciones para luchar contra la violencia. Estaba además la cooperación, representantes del Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea, que han sido fundamentalmente las cooperaciones con una claridad muy importante para reconocer que hay que atender la violencia contra las mujeres, y estuvieron también representantes de las organizaciones de mujeres. Entonces, creo yo que se está entendiendo que de donde salga el mensaje, si confluimos en nuestros esfuerzos institucionales, se puede lograr mayor impacto. Y lo que hemos visto también es la necesidad que tiene la sociedad civil en general de manifestar a través de diferentes canales, actividades, el repudio y el rechazo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Como te digo, hago un balance positivo. Yo creo que existe al interior del gabinete ministerial una serie de compromisos que son personales, probablemente de ellas, para lograr incidir en la temática. Y yo creo que también hay un reconocimiento al liderazgo de algunas ministras, el caso de Claudia Peña, por ejemplo, en este tema, la ministra Teresa Morales, también, que han estado liderizando al otro grupo de ministras para jalarlas hacia una acción colectiva. Pero también el esfuerzo de convocar, no hacerlo solas, sino convocar también a quienes consideran sus aliados. Entonces yo veo que ven en la cooperación una posibilidad para seguir avanzando, porque no es tan simple cuando uno lanza una política. Los principales opositores en el caso de los temas de género, niñez, discapacidad y demás son los propios ministerios duros, digamos, economía. Bueno, tenemos aquí niños que son hijos de personas que antes consumían clefa y alcohol. Entonces estas mamás están en proceso de rehabilitación e inserción laboral. ¿Qué problemas en general tienen los niños que tenéis vosotros? Bueno, los problemas más frecuentes o más diarios que tenemos con los niños es el poco afecto que sus padres dan a nuestros niños. El afecto, es decir, el cariño que les demuestran los papás. Muchas veces por ir a vender o por consumir alcohol una vez a la semana, ellos descuidan el cariño de los niños. También la estimulación, ¿no? Muchos de ellos viven en cuartos que no tienen ni siquiera un cuaderno o un lápiz para enseñar a sus hijos. Entonces también niños de alto riesgo, porque muchas de nuestras mamás venden en la calle y estos niños están con los papás. Entonces lo que hacemos y lo que el proyecto apoya es que el niño se sienta aquí cobijado y protegido mientras los padres trabajan. Los niños que vienen aquí, la mayoría de ellos vienen de papás que venden en la calle. ¿Hay algún padre que realmente tenga un trabajo en algún otro sitio? ¿Son todos vendedores ambulantes? Son vendedores ambulantes, personas que antes, hace muchos años atrás, vivían consumiendo clefa y alcohol, y gracias también a la fundación que trabaja con Collera, ellos permitieron que los papás se inserten al campo social y laboral. De esta manera es que Fénix se conecta con estos papás y pueden trabajar con los niños. Cuando ya vemos que existe problemas de violencia, entonces nosotras somos las primeras en darnos cuenta. ¿Por qué? Porque ha debido haber una situación
de pelea entre pareja, donde los niños normalmente lo expresan, no quieren comer o no quieren dormir o tienen sueños, o el que no hacía pis o caquita se hace en la cuna. Entonces ya son síntomas que nosotros podemos ya ver y trabajar, ¿no? Entonces la manera en que lo hacemos, y las tres trabajamos, es decir, hablamos con la mamá, o es que a veces el niño nos cuenta y nos dice, esto ha sucedido cuando son más grandecitos, o es que a veces vienen golpeados y preguntamos, ¿qué ha sucedido? Porque nosotros bañamos una vez a la semana a los niños, entonces ya ahí puedes ver físicamente qué está pasando. Entonces lo que se hace es hablar, ¿no?, de los derechos que tienen los niños, que no es golpearlos por golpear, que ellos tienen derechos y que no está bien que haya violencia en la familia, porque, es decir, hacemos dar cuenta a las mamás, ustedes vivían en violencia y nuestros niños siguen viviendo en violencia, entonces, ¿qué está pasando? No está habiendo cambio. Ya esto mis compañeras me apoyan demasiado, ellas son las que dicen, pero tiene que hacer esto. A ver, hay estas instituciones donde usted puede denunciar. Entonces nosotros solamente hacemos el acompañamiento y la orientación. Tanto no nos inmiscuimos mucho en los problemas, porque la que tiene que decidir es la persona misma para hacer la denuncia. O sea, ¿vosotros no podéis denunciar como institución? Podemos hacerlo, podemos hacer la denuncia, pero anónimamente. No nos podemos implicar mucho en los problemas ya personales de cada persona. Sí, porque si no, consideraríais a lo mejor que no trajeran a sus niños, ¿no? Ajá, sí. Entonces, frecuentemente hablamos con las mamás, las hacemos conscientes. También tenemos talleres, ¿no?, que están dirigidas a las mamás, que son talleres de derechos de los niños, derechos de violencia intrafamiliar, violencia en los niños, el alcoholismo, el consumo diario de alcohol, entonces autoestima, fortalecimiento familiar. Entonces son temas donde las mamás, y se podría decir que el proyecto está muy arraigado, se podría decir, con las mamás, porque ellas saben nuestro trabajo, y uno de los requisitos es que ellas asistan a nuestros talleres, de que ellas vengan una vez a la semana a cocinar y que nos puedan ayudar de esta manera, porque nuestras mamás no pagan ni un solo centavo. El proyecto es una ONG, entonces es para dar, pero también ellas tienen que contribuir, ¿no?, para que su hijito tenga una comida diaria. ¿Por qué solo las mamás? ¿Por qué no las papás? ¿No tenéis talleres para papás? Tenemos talleres para papás, pero la mayoría de las mamás que tenemos son casi mujeres que ya han vivido, que ya son separadas. Entonces muchas de ellas no cuentan con esposos, o muchas de ellas son solo abuelas, o solo es el papá. Por ejemplo, tenemos un caso de un niño que solamente vive con el papá, la mamá lo abandonó, el papá viene a los talleres, entonces es el único papá. O es que a veces tenemos parejas y las parejas vienen, son 2 o 3 parejas que vienen, entonces sí implicamos, ¿no? Pero más que todo las mamás son las que más están con el proyecto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿También llevas poco tiempo o más tiempo? No, yo cumplo ya 3 años ya. Hace 3 años. Entonces, ¿qué consideras que ha sido positivo para ti en esta experiencia? En esta experiencia para mí ha sido muy positivo los niños, el cambio de conducta que muestran los niños, porque llegan con una conducta terrible, no tienen respeto, no obedecen reglas, la conducta es terrible, y el cambio que muestran, que cada valor que se les da de decir el solo por favor y gracias, es el cambio que muestran los niños, y que ese cambio transmiten al mamá o al papá. Mami, la oración del desayuno, de la merienda, del almuerzo, transmiten eso. Para mí es algo muy positivo hacia los niños, que el cambio, aparte que aquí se les apoya mucho, se les llega a estimular, aparte se le apoya en el colegio. Vas a ir al kinder, prepárate al año, ya, sí, voy a ir al colegio, o sea, ya va ambientando, va madurando, va viendo sus metas. Hay momentos que se le llega a hablar y decir, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Lo piensa ya tiene algo por qué ya seguir. Ya el papá, la mamá están fallando, pero se les trabaja, siempre se trabaja con ellos, porque los papás siempre, hasta incluso se llega a decir,
más se trabaja con los niños, más te llegan a entender los niños que los papás. Esa es la verdad, porque los niños llegan a madurar más rápido que los papás. El niño te llega a entender más rápido que los papás. No vas a alzar, ya, el papá, no vas a hacer, ay, lo piensa y lo está dudando. Eso es algo muy positivo de los niños que yo veo en todos estos 3 años, que el cambio que muestran, que cada año van madurando y creciendo y desarrollando todas las bajas estimulaciones que tenían.